Entonces, bueno, básicamente, este es un tema que yo quería abordar con la finalidad de que sea, digamos, lo más práctico, lo más sencillo. Epilepsia. Cómo la epilepsia, digamos, puede comprometer, puede afectar a un paciente, puede afectar a un niño, ¿ok? Entonces, bueno, las epilepsias y los síndromes epilépticos, ellos constituyen un grupo de enfermedades de tipo neurológicas que son frecuentes y que por lo tanto van a representar un problema de salud pública para toda nuestra sociedad. ¿Ok? La epilepsia como tal no es más que una enfermedad del sistema nervioso central. Esa enfermedad ocasiona, ¿verdad?, una condición crónica en la cual las neuronas tienen una predisposición a presentar descargas eléctricas anormales. Esas descargas eléctricas anormales van a desencadenar una serie de sintomatologías, entre las cuales podemos estar con desmayos, puede haber cambios en la posición del cuerpo, puede haber también temblores, puede haber actividad motora, en fin, la epilepsia no es más que eso, una predisposición que tiene el cerebro para presentar unos síntomas que no son, digamos, comunes y que obedecen a un trastorno bioeléctrico, y ese trastorno bioeléctrico va a generar bien sea desmayos, actividad motora, va a producir también pérdida del conocimiento. Lo cierto del caso es eso, es esa predisposición a esa actividad bioeléctrica que es completamente hipersincrónica, exagerada o anormal. Entonces, eso es más o menos ese punto de partida desde el punto de vista de definición. ¿Qué otra cosa es importante decir? Que la epilepsia no es algo nuevo, la epilepsia es algo que desde la antigüedad ya se conversaba sobre ella. Sin embargo, los primeros orígenes que había de la epilepsia era que era algo, una enfermedad divina, una enfermedad bien sea por posesiones demoníacas, por algún tipo de embrujo o hechizo que producía que la persona se desmayara, temblara o perdiera el conocimiento. Por supuesto, Hipócrates hace como una ruptura con respecto a esta forma de enfocar la epilepsia y la comienza a enfocar como lo que es una entidad clínica, es una enfermedad donde el cerebro tiene esa predisposición a presentar descargas eléctricas anormales, repetitivas e hipersincrónicas. Entonces, sepan que no es una entidad clínica de la cual estemos hablando de forma reciente, pero es algo que desde el punto de vista de lo que es la historia de la medicina, siempre será, digamos, como las primeras entidades clínicas de las cuales se aborde, de las cuales se hable. Desde el punto de vista de la epidemiología, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de lo que es la epidemiología? La epidemiología de esta entidad clínica de la epilepsia es muy diversa, pero se sabe que predomina en personas menores de 15 años. Puede sucederse en cualquier edad, ¿verdad? Pero el rango estadístico de mayor énfasis está en menores de 15 años, sobre todo en lo que son los preescolares, los escolares, tienen, digamos, un pico estadístico importante allí con respecto a su frecuencia, ¿ok? Entonces, vale la pena entonces citar que es una entidad clínica que sucede por lo menos en el 1 a 2% de la población en general. Entonces, no deja de ser un problema de salud pública bastante frecuente, bastante importante y que obviamente tenemos que conocer. Si vamos, digamos, siguiendo la secuencia de lo que estamos conversando, ya más o menos hemos hablado un poco de la definición, hemos hablado un poquito también de lo que es la parte histórica de la epilepsia y por supuesto el componente de la epidemiología, que la epidemiología, repito, menores de 15 años, con un mayor énfasis en preescolares y escolares. Pero esto puede suceder incluso en recién nacidos, puede suceder en adolescentes y por supuesto puede suceder en personas de la edad adulta o incluso en la vejez, ¿ok? Ese punto es muy importante. Continuando un poco más con lo referente a la epilepsia, debemos decir que la epilepsia tiene, digamos, una repercusión que va más allá de la posibilidad de que una persona presente actividad motora, presente convulsiones o presente desmayo. Es decir, la epilepsia hay que tenerle cuidado
porque tiene repercusiones, tiene algunas consecuencias, sobre todo en los niños, sobre todo en los escolares y en los adolescentes. Se pueden ver problemas bien sea de atención, problemas de aprendizaje, se pueden ver problemas de diversa índole. Entonces todo este punto lo vamos a abordar en este momento. Bueno, entonces fíjate, ¿cuál es la causa de la epilepsia? Lastimosamente, en el mayor número de los casos, no sabemos por qué un niño, por qué un paciente puede presentar epilepsia. Es decir, no tenemos muchas veces clara o no tenemos claridad de que por qué se produce la epilepsia. ¿Ok? Fíjate esto. Los teóricos hablan de que existen tres posibilidades con respecto a las causas. La primera causa es lo referente a lo que llaman idiopático. No se consigue la causa hasta en un 70% de los casos. Algo muy importante. Hay un grupo de pacientes que tienen un grupo de epilepsias que se llaman sintomáticas. Esas epilepsias sintomáticas son aquellas en las cuales se logra determinar una lesión en el cerebro que desencadena la actividad epiléptica. ¿Ok? Entonces, fíjese que había un primer grupo que se llama idiopática, hay un segundo grupo que se llama sintomáticas y hay un tercer grupo que le dicen probablemente sintomática. Este grupo de probablemente sintomática se reserva para aquellas entidades en las cuales no logramos conseguir necesariamente una lesión cerebral. Se le hace una resonancia, se le hace una tomografía, se le hace y de repente no conseguimos una lesión estructural, pero posiblemente puede haber una alteración en el metabolismo y esa alteración del metabolismo desencadena las crisis y se le puede llamar en algunos casos probablemente sintomática. Fíjese que quería detenerme en estas causas porque a veces esto de las causas genera muchas dudas porque no se sabe con claridad a veces este punto. ¿Por qué mi hijo tiene epilepsia? ¿Por qué presenta esta condición? ¿Por qué presenta estos episodios? Y a veces no es fácil, digamos, tener la respuesta a esto. Entonces sepan que desde el punto de vista teórico existen tres grupos de pacientes: idiopáticos, sintomáticos y probablemente sintomáticos, siendo el mayor número de ellos los idiopáticos, en los cuales no logramos determinar o establecer una causa. Entonces, bueno, ya nos hemos paseado entonces en esta etapa inicial por definición, aspectos epidemiológicos, un toquecito de la historia que hablamos allí también y por supuesto ahora lo referente a las causas. ¿Ok? 4 puntos importantes. Ahora bien, más a nivel cerebral debemos decir que se suceden una serie de situaciones que terminan produciendo o desencadenando las crisis epilépticas. El cerebro está conformado por millones de neuronas y esas millones de neuronas están distribuidas en dos hemisferios cerebrales. Es decir, el cerebro tiene como dos lados, ¿ok? Esos dos lados poseen millones de neuronas que trabajan con electricidad, trabajan con corriente, por así decirlo, ¿ok? ¿Qué sucede en el caso de la epilepsia? Que esta corriente son descargas completamente anormales, completamente inadecuadas. Si las descargas nacen en un punto específico del cerebro, nosotros le decimos que son crisis focales, porque nacen en un punto específico del cerebro. Pero ¿qué sucede con las epilepsias que tienen un origen en toda la armonía, en toda la estructura del cerebro generalizada? Aunque pudieran existir otras clasificaciones a efectos de este line, yo quería básicamente decir que están las epilepsias focales y epilepsias generalizadas. ¿Ok? Pudiéramos citar también un grupo de epilepsias focales que generalizan secundariamente. Entonces, si nace en un foquito del cerebro específico, focales, en un ladito específico del cerebro. Si por el contrario esa descarga normal nace en toda la arquitectura cerebral, de un solo golpe, generalizada. Y si nace en un solo foquito y después se disemina, llamamos también focales secundariamente generalizadas. Y ustedes verán que cuando buscan por allí, hay crisis de tipo focal y crisis de tipo generalizada.
Existen conceptos que a veces tienden a confundirse y que la intención de hoy es aclararlo. Fíjate algo, alguien pudiera confundir que epilepsia, crisis epiléptica y convulsiones son lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ok? Son tres conceptos diferentes, fíjate, epilepsia, crisis epiléptica y convulsiones. Vamos a aclarar. Cuando hablamos de epilepsia nos referimos a la enfermedad como tal. Esta enfermedad necesita unos requisitos para que la persona sea epiléptica. ¿Cuál es el requisito? Que sean dos crisis o más, separadas de 24 horas y que no tengan un detonante claro. Es decir, estas no ocurren por fiebre, no ocurren por ningún tipo de determinación específica, ¿ok? Entonces, la enfermedad de la epilepsia o la epilepsia como enfermedad son dos crisis epilépticas separadas de 24 horas y que pueden ocurrir sin un origen claro, ¿ok? Es esa más o menos la definición clásica de ese concepto de epilepsia. También está la otra que es lo referente a crisis epiléptica. La crisis epiléptica no es más que se produce la descarga neuronal anormal en alguna zona del cerebro y esa actividad anormal produce el síntoma, bien sea desmayo, bien sea convulsión, bien sea palidez, bien sea ausencia, en fin, una variedad de sintomatologías. Un disparo eléctrico anormal que desencadena una sintomatología. Esa es la crisis epiléptica, ¿ok? Y por otro está la convulsión. No siempre las convulsiones tienen un origen cerebral, pero la convulsión denota es presencia nada más de actividad motora. ¿Qué significa actividad motora? Es decir, tiembla, voltea los ojos, cae al suelo, hay actividad, hay movimiento, pero es un movimiento completamente involuntario que en el caso de la epilepsia obviamente obedece a descargas anormales en el cerebro, ¿ok? Pero se sabe de episodios convulsivos que no tienen naturaleza epiléptica y por eso quería hacer esa denotación allí. Tres conceptos que pudieran confundirse, pero son básicamente tres conceptos que si usted no los tiene claro, debe tenerles claro a partir de este momento. Epilepsia, crisis epiléptica y convulsión. Epilepsia es la enfermedad, la crisis epiléptica es la descarga que desencadena el síntoma y por supuesto la convulsión es cuando hay actividad motora, hay movimiento involuntario desencadenado por origen cerebral o no. ¿Ok? Eso por allí. Ahora bien, ya más o menos nos hemos paseado por este punto. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la epilepsia? ¿Cómo hace un neurólogo para diagnosticar epilepsia? Nos basamos en lo que nos dice la madre. Si la madre nos refiere que el niño hace desconexión, que el niño hace actividad o movimientos involuntarios, que voltea los ojos, que se desmaya, que está dormido y de repente se despierta con gritos o con agitación motora, puede corresponder a algún tipo de crisis epiléptica, ¿ok? Entonces ese punto me parece muy importante. Nosotros los clínicos diagnosticamos la epilepsia basado en los síntomas que usted nos refiere. Si usted nos refiere que hizo desconexión, que hizo temblores, para nosotros puede ser el síntoma o manifestación de la epilepsia. ¿Cómo lo comprobamos? A través de unos estudios. Los estudios son el electroencefalograma y también podemos ayudarnos de alguna imagen, bien sea tomografía, bien sea resonancia o otro tipo de estudios de imágenes más profundos o más complejos, ¿ok? Entonces, más o menos, el diagnóstico es eso, nos basamos en los síntomas y nos apoyamos con algunos estudios, básicamente electroencefalografía y básicamente imágenes. Una vez que tenemos el diagnóstico, que sabemos que ese niño tiene una predisposición en su cerebro de hacer corrientazos anormales que le van a desencadenar síntomas como desmayos, movimientos incontrolados, le denominamos ya epilepsia. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Explicarle a la madre en qué consiste la epilepsia, explicarle que esto puede recurrir, puede reaparecer y que muchas veces requieren un tratamiento farmacológico. El abordaje de la epilepsia requiere un tratamiento farmacológico según sea el tipo de crisis y según sea el hallazgo del electro. Lo que salga en el electro
y como sea el tipo de síntoma, nos va a decir cuál va a ser el abordaje farmacológico. Medicamentos hay varios. Está el ácido valproico, está también carbamazepina, está trilectal, están una serie de fármacos. Son una gama amplia de fármacos que su neurólogo va a determinar cuál es el fármaco más acorde según sea el síntoma que se presente. Pero no todo reposa en el medicamento, porque deben saber que cuando su hijo tiene epilepsia, no solamente tiene el riesgo de convulsionar o hacer actividades que son incontroladas, también tiene la posibilidad de tener alguna secuela. ¿Cuáles son las secuelas? Secuelas a nivel de la conducta, a nivel cognitivo, a nivel de la atención e incluso a nivel de lo que es el aspecto psicológico del autoconcepto y la autoestima. Son cosas que pueden verse afectadas en una persona con epilepsia. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos una pausita. Nos paseamos por conceptos básicos, un poco de historia, los elementos de la epidemiología, cuáles son los tipos de crisis que hay más o menos y por supuesto cómo diagnosticamos los neurólogos la epilepsia. Pero la mamá tiene o la familia tiene un papel importante cuando se diagnostica la epilepsia. ¿Cuál es su papel? Saber que esa epilepsia puede tener complicaciones, puede tener algún tipo de afectaciones posteriores, tales como conductuales, de aprendizaje, de conducta, de lo que es la atención, incluso la parte depresiva puede ser un elemento importante que se sume en la epilepsia y cada uno de esos síntomas deben ser controlados. ¿Ok? Hablamos un poco de la farmacología y por supuesto vamos a hablar un poquito ahorita de cuáles son los otros abordajes. Afortunadamente, la mayoría de las epilepsias responden en un 80% responden a la medicación. Se indica una medicación adecuada y en el 80% responde a eso, mejora con eso. Pero hay hasta un 20 o 30% de casos que no responden nada más con medicamentos y hay que recurrir a alternativas que son mucho más complejas, alternativas que son un poco más fuertes desde el punto de vista terapéutico, que van desde una dieta especial llamada dieta cetogénica, hay casos específicos para eso, hay dispositivos como el estimulador del nervio vago, que también forma parte del arsenal terapéutico de la epilepsia, sobre todo cuando es refractaria o cuando se vuelve de difícil abordaje. Y también tenemos a los pacientes que son susceptibles de ser intervenidos quirúrgicamente. Hay un punto importante y es lo referente a la marihuana, por así decir. Mire, la marihuana, a partir de allí, se han comenzado a sacar algunos derivados, que son los cannabinoides. Esos cannabinoides han demostrado eficacia, efectividad en algunos síndromes epilépticos. Y de hecho la aprobación universal para el uso de estas cannabinoides es para algunos síndromes epilépticos que no han respondido a las terapias convencionales. Entonces vemos que el arsenal terapéutico es amplio, es complicado y requiere de un equipo multidisciplinario. Todo paciente que presente epilepsia debe tener un grupo familiar que le apoye, que le ayude, pero también debe tener un equipo de psicólogos, de psicopedagogos y por supuesto mucha comprensión social. No es mentira para nadie que un paciente con epilepsia muchas veces puede ser visto de mala manera, bien sea a nivel de su desempeño escolar o incluso cuando va a buscar trabajo, cuando va a buscar empleo. La condición de epilepsia en muchos casos, aun cuando no debería ser, puede suceder que sea un motivo de que no sea bien visto por esto, y esto se debe a que socialmente falta mucho por aprender con respecto a la epilepsia. Pues nada, creo que hemos hecho, digamos, un paseo muy corto, muy breve, con respecto a las cosas más importantes de la epilepsia. Esperemos que sean, digamos, de utilidad, que sean de provecho, y estamos completamente a la orden para seguir hablando de este tópico. Entonces, repasando un poquito lo que dijimos, epilepsia es la enfermedad, que son dos crisis separadas de 24 horas y sin un detonante claro. Crisis epiléptica es el disparo eléctrico anormal que desencadena el síntoma. ¿Ok? Convulsión se refiere a la presencia de actividad motora, y esa actividad motora en el caso de la epilepsia es de naturaleza cerebral, pero existen circunstancias donde ese episodio convulsivo no tiene naturaleza cerebral.
¿Qué otra cosita hablamos por allí? Bueno, que la epidemiología predomina en menores de 15 años, pero puede ocurrir a cualquier edad, donde lo que se afecta más o menos entre el 1 y el 2% de la población general, constituye un problema de salud importante. Muchas veces cuando la mamá tiene ese diagnóstico entre las manos no encuentra qué hacer y es importante transmitirle tranquilidad, seguridad y hacerle saber que existen alternativas terapéuticas para ella. ¿Cómo lo diagnosticamos? Basado en los síntomas que usted nos refiere, en el síntoma que la madre nos refiere. Eso es lo importante. Por supuesto nos apoyamos del electro, de la tomografía, de la resonancia u otros estudios paraclínicos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante saber? Que no se detengan nada más en las convulsiones, sepan que ese paciente se deprime, sepan que ese paciente es víctima de bullying en muchos casos a nivel escolar y que socialmente puede tener algunas, digamos, ataques debido a la condición de epilepsia. Y pues, desde el punto de vista terapéutico, el 80%, gracias a Dios, responden a los medicamentos. Pues nada, si existiera alguna otra duda, alguna otra situación inherente a lo que es la epilepsia, la pudiéramos conversar en otros live posteriores. Entonces, agradecidos con este line que nos permite hacer el círculo de neurodesarrollo para hablar de un punto que es la epilepsia. Lo nombramos, pero a veces no se le da la importancia que de verdad tiene. Bueno, muchos saludos, esperemos que estén bastante bien y los esperamos próximamente para otro line con respecto a un tema neurológico que será importante. Mi nombre, soy el doctor Ángel Cermeño Silveira y soy neurólogo pediatra de Venezuela. Saludos.